superior. Primero es la orientación. Dice la parte que tiene los dientes hacia abajo y un relieve puntiagudo hacia arriba y hacia adelante. Que está hacia arriba pero está hacia atrás. Entonces le coloco hacia adelante. ¿Ya? Entonces aquí tengo el maxilar superior del lado derecho y el del lado izquierdo. Pero este es del mismo cadáver. Bien. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar ¿qué? Una cara que mira hacia afuera externa, una cara que mira hacia la parte interna, cara interna, un borde que mira hacia adelante, borde anterior, un borde que mira hacia atrás, borde posterior, un borde superior que mira hacia arriba y un borde inferior que tiene los dientes. ¿Ya? ¿Listo? Y este es de un niño, qué pena. Muy bien. Bueno. Entonces vamos cara por cara y borde por borde. Marcadores, por favor. Pero tiene que estar aquí, pues, los marcadores. Los marcadores, ya saben, siempre tienen que estar aquí. Ya abrieron las ventanas. Abre, sube eso para que entre aire bien. Si no está aquí mucho calor. ¿Cómo no va a valer? Está rematado. No, a ver, un caballero, ayúdenme. Sí. Rápido. Eso, si ves que no. Abran otra desde aquí, entre luz, abre otra. Necesito aire porque ustedes me arrinconan y no lo respiro. Prende ese botón verde también ahí. Eso, muy bien. Eso, extractor de aire. Ese no creo que tiene. Ya, listo. Muy bien. A ver, vamos con los marcadores. Entonces, primero, tengo la fosa mirtiforme, que es todo esto. Luego tengo la eminencia canina, me van abriendo los marcadores. No me dejas actuar con... Aquí la eminencia canina y la fosa canina. ¿Ya? Entonces miren. Fosa mirtiforme, eminencia canina, fosa canina. Aquí que tengo el orificio del suborbitario. Ahí. Y luego tengo esta apófisis piramidal que tiene la base unida al hueso y el vértice es cortado, truncado. ¿Ya? Tiene una cara anterior donde tenemos el agujero suborbitario. Tiene una cara posterior donde tenemos los agujeros dentarios posteriores. ¿Sí? Por eso se llama posterior ocigomática, anterior oyugal y la superior orbitaria. No tiene completo. En cada uno hay una parte, miren. Cara anterior oyugal y el agujero suborbitario. Cara posterior y los dentarios posteriores. Mira, aquí tiene, este es... parece que es dentición deciduo, así. Es un 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el 6 y aquí está el 7. ¿Sí? Estos son molares de leche. Tiene cara anterior oyugal o deciduos y el agujero suborbitario. Cara posterior, los dentarios posteriores, y en la cara superior, que es el piso de la órbita, tiene, miren, el canal que luego se transforma en conducto y sale en agujero. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, tiene bordes. ¿De quién suena un celular? Borde anterior, borde posterior y el borde inferior. A estos no les rayo porque son prestados estos huesos. ¿Sí? Entonces, miren, cara anterior, posterior, superior, inferior. El borde anterior estos sí les rayo porque son míos. El borde anterior es este.
el borde posterior es este y el borde inferior es este. Entonces, ¿qué ayuda a formar? Miren, el borde anterior. El borde anterior es el contorno ínfero interno de la órbita. Contorno ínfero interno de la órbita. El borde posterior con el esfenoides. El borde posterior con este borde inferior de la cara anterior, miren aquí, forma la hendidura esfenomaxilar. Hendidura esfenomaxilar. Y el inferior es el travesaño cigomático alveolar que termina a nivel del primer molar superior. ¿Sí? Que termina a nivel del primer molar superior. El vértice es truncado, cortado, y ese se va a articular con el hueso malar. Entonces acá tenemos el hueso malar. Y miren cómo todo el vértice se está articulando con el hueso malar. Entonces así. Este es del otro lado. Miren cómo el vértice se articula con el hueso malar. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Se acabó la cara externa. Ahora vamos a la cara interna. La cara interna tiene, primero, esta apófisis que se llama la apófisis palatina. ¿Sí? Esta apófisis palatina tiene una cara superior que es, ¿qué es en el cráneo articular? El piso de las fosas nasales, miren. Es cóncava de fuera hacia adentro y se dirige de delante hacia atrás y de arriba hacia abajo. Las inclinaciones no me interesa tanto, simplemente que es el piso de ¿quién? De las fosas nasales. ¿Ya? Y la cara inferior, en cambio, ayuda a formar ¿qué? La bóveda palatina. El borde anterior va a formar la sutura bimaxilar y va a formar la espina nasal anterior. Va a formar la espina nasal anterior. Miren, aquí tengo la semiespina, cresta y arista nasal. Semiespina, cresta y arista. Y luego tiene este canal, que es el canal palatino anterior, nasopalatino, esfenopalatino o incisivo. ¿Ya? El borde externo se une al resto del hueso y el borde interno, que es rugoso, se va a articular con el del lado opuesto y forma la sutura bimaxilar. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Seguimos hacia arriba. ¿Qué encontramos? Miren, la cresta turbinal superior o etmoidal, la cresta turbinal inferior de la concha y entre las dos el atrium, que constituye parte del meato medio y aquí el meato inferior. Luego tiene este canal que es oblicuo también, de arriba abajo y de delante hacia atrás, que es estrecho hacia arriba y amplio hacia abajo, el canal lacrimonasal. Y luego tiene el orificio de ¿quién? El orificio del seno maxilar, que aquí sería hiato, ¿sí? Entonces miren, cresta turbinal inferior, superior, atrium, canal lacrimonasal, el orificio del seno maxilar que puede ser triangular o cuadrilátero, las semiceldillas hacia arriba, aquí el trígono palatino, aquí la fisura palatina. Entonces, ¿qué huesos venían acá? Vamos aquí. Esta es la concha del otro lado. Abajo, miren, ¿qué tiene? La concha o corneta inferior, miren, cómo le cierro. ¿Ya? Hacia arriba, ¿qué tengo? El etmoides, miren. Entonces viene aquí el etmoides, a cerrarle ahí. Atrás, ¿qué hueso viene? El palatino, ¿sí? Pero este es el palatino del otro lado. Vamos con el palatino del lado de acá. Mira, uy. Estos huesos tengo que cuidarlos porque son prestados. Miren el palatino ahí, ¿sí? La concha aquí. La necesito pinzas para manejar estos huesos.
puede ser que sean dos conchas de ese lado. Entonces vamos con el maxilar del otro lado. Ahí. El palatino aquí. Me estás teniendo el maxilar superior ahí. Eso. No le muevas ahí, quieta. El palatino acá atrás. La concha que viene el extremo anterior a la cresta turbinal inferior y el extremo posterior a la cresta turbinal inferior, pero del palatino. Perdón. Tengo una pinza algodonera. Eso, préstame. Y si tienes un poquito de... Ahí está. Y si tienes tienen alguien plastilina para como pegarle un poquito. Para que La no se me cartuchera. desprenda. Es que si no se me desbarato. Ahí. Sí, hay hueso. Mira. ¿Ya? El etmoides va hacia arriba, pero ayude. Y adelante el unguis y le cerraba y formaba ¿qué? El ostium maxilar. Que drena ¿dónde? Al meato medio. Muy bien. Muy tarde. Bueno, después le ponemos otra vez. Acá, ahora vamos, acá tiene el canal miren, canal que al articularse con el palatino forma el conducto palatino posterior. Miren. Conducto palatino posterior. ¿Ya? Miren cómo justo viene la apófisis orbitaria, este negrito que es ¿qué? La apófisis, el trígono palatino. ¿Ya? Y estas celdillas etmoidales se van a articular con estas semiceldillas inferiores. Miren del etmoides, miren cómo se articula ahí. ¿Ya? ¿Cómo así tendrán todos del mismo cadáver? Sí, es un niño. Qué pena, ¿no? Dar clases con el esqueleto de un niño, pero bueno. El vértice de la apófisis ascendente, miren, se articula ¿con quién? Con el vértice de la apófisis orbitaria interna del frontal, miren. Y acá adelante vienen los huesos nasales. Miren cómo el borde externo del nasal se articula con el borde anterior de la apófisis ascendente. ¿Sí? Agradezcan porque estos huesos no tenía el otro semestre, ¿sí? Entonces me prestaron esta vez, pero no hay... Un wisi no hay, ¿ya? Pero el unguis le podemos hacer en un papelito. Dame el unguis, un pedazo de papel. Un cómics, lo que sea. Aprovechando aquí que le tengo al Bomer, miren, el Bomer en cambio viene a ubicarse aquí. Así el Bomer. Las alas del Bomer hacia arriba, el borde oblicuo más grande hacia adelante y miren. Entonces este se va a articular ¿con quién? Con el etmoides. Aquí está. Con el maxilar superior y el palatino. Hasta el ámulos le hago. El unguis viene justo aquí. Ahí. Muy bien. Vamos a los bordes. El borde anterior. Miren cómo forma acá adelante una pera. ¿Sí ven? Por eso se llama escotadura piriforme. Como acá arriba vienen los huesos nasales,
forman el orificio anterior de las fosas nasales. ¿Ya? El borde posterior con el palatino. Una belleza. Miren, como el borde posterior con, en el fondo, ¿quién está? El hueso palatino. Y acá atrás vendría el esfenoides, pero no tiene las apófisis pterigoides. Este sí es de otro cadáver. Entonces va a formar aquí la fosa pterigomaxilar, ¿sí? La fosa pterigomaxilar. Muy bien. El borde superior, como les dije, tiene las semiceldillas y se articula con las semiceldillas del etmoides. Y el borde inferior es el que tiene los alvéolos o dientes, los tabiques que son entre diente y diente, interalveolar, y los tabiques que están dentro del alvéolo, los intraalveolares. Ahí los intraalveolares. ¿Listo? Eso con el maxilar superior. Ahora vamos al maxilar inferior. Maxilar inferior, para orientarle, la parte cóncava hacia atrás, esto es cóncavo, esto es convexo, ahí sería hacia adelante, ¿no es cierto? Ahora hacia atrás, ahí hacia atrás. La parte que tiene los dientes o alvéolos arriba, esto no tiene dientes ni alvéolos, entonces ahí, alvéolos. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? El cuerpo y dos ramas, ¿sí? El cuerpo, miren, como es convexo, entonces la cara no es anterior, sino antero-externa, postero-interna, porque mira hacia atrás y hacia adentro. Un borde superior, un borde inferior y dos extremos. ¿Qué tiene en la parte anterior? Miren, tiene la eminencia mentoniana, las fosas mentonianas, el orificio del agujero mentoniano y la línea oblicua externa o buccinatriz. ¿Ya? Vamos a la cara postero-interna. ¿Qué tiene? Dos apófisis superiores, geni, y dos inferiores. De aquí a la lengua el genio gloso y de aquí al yoides el genio yoideo. Línea oblicua interna o miloioidea que viene hasta acá. Ahí se inserta el músculo miloioideo. Las verdes son las fositas supragenianas y aquí están las apófisis geni. Estas son las fosas supragenianas. Y encima de la línea oblicua externa y en la parte de adelante el azul, la fosita sublingual, y en rojo la fosita submaxilar. ¿Ya? El borde superior que tiene los alvéolos y los tabiques interalveolares, y si son en los molares, los intra. Aquí no hay alvéolos de molares porque debe haber perdido estos dientes con mucha anticipación. Y en el borde inferior tenemos a los lados de las líneas medias las fositas digástricas, que viene un músculo desde el temporal, así, teniendo aquí. Entonces acá está el temporal, viene así hasta el hueso yoides y del yoides al maxilar. Vientre anterior y vientre posterior. Muy bien. Eso en lo que se refiere al cuerpo. Ahora vamos a las ramas. Las ramas tienen marcadores. Si nosotros trazamos líneas desde el borde superior al inferior y del borde anterior al posterior, donde se une hay un relieve. Eso se llama tubérculo mandibular. Y unas rugosidades en la parte posterior inferior, rugosidades para las inserciones del masséter. ¿Ya? ¿Para qué sirve este punto de referencia? Dame un negro. Este punto, tubérculo mandibular, el cirujano hace la incisión aquí. Separa todo. Lleva un elevador que se ancla aquí en el borde posterior. Separa todo. Mira este relieve y él hace un corte desde la escotadura sigmoidea hasta el borde posterior. Se llama segmentaria de rama, para que cuando son clase 3, llevarles para atrás. ¿Ya? Y después se pone unas mini placas para mantener fijo el maxilar inferior. ¿Por qué es el tubérculo? Porque el tubérculo en la cara interna, en cambio, tenemos esto que es la espina de Spix, otro color.
Y en la parte posterior tenemos, si esa es la língula, esta es la antilíngula. Y luego tengo el orificio del dentario inferior. Y miren esta línea en rojo, que es el canal miloioideo. Entonces, una cosa es la línea miloioidea y otra es el canal miloioideo. En la línea miloioidea se inserta el músculo miloioideo y en el canal la arteria, vena y nervio miloioideo. En la parte posterior inferior, rugosidades para las inserciones del músculo pterigoideo interno. Entonces, miren, el dibujo que les hice, este es el massétero y este es mi dedo pulgar, es el pterigoideo. Y esto que es esto que une los dedos, mi piel, es el gancho o la cintilla que une el massétero y el pterigoideo por abajo y es un músculo elevador. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos en el borde anterior? Miren, el borde anterior tiene la línea oblicuo externa, la línea oblicuo interna y forma este triángulo que es el triángulo retromolar, que aquí casi no está muy marcado porque no hay los molares, pero aquí sí está marcado, miren, porque está detrás del último molar, el trígono retromolar. Ahí hay otra anatomía, pero esa anatomía les doy en la 3. El borde posterior, miren, tiene forma de S itálica y está en relación con la glándula parótida, por eso se llama borde parotídeo. El borde inferior se continúa con el borde inferior ¿de quién? Del cuerpo. Y aquí en esta parte tenemos esta depresión para el paso de la arteria facial que ustedes se pueden topar. Y el ángulo que se forma es el ángulo, este ángulo que se forma ahí, este es el ángulo goniaco o gonium. ¿Ya? Muy bien, vamos al borde superior. ¿Qué tenemos? Primero este relieve en forma de triángulo. La base le une al resto del hueso, el vértice libre, borde anterior, borde posterior, cara externa, cara interna. ¿Qué se inserta ahí? El tendón yugal del músculo temporal. El músculo temporal viene desde acá, desde la fosa temporal, y viene, aquí está, miren, la articulación temporomandibular y el músculo viene hasta acá. ¿Sí? Ahí. Luego, ¿qué tengo? La escotadura sigmoidea que va a comunicar ¿qué? La región masseterina que está acá con la cavidad bucal acá. Luego, ¿qué tengo? El cóndilo, miren. Pero si yo trazo una línea, miren, ¿cuánto está hacia la parte interna y a la parte externa? Los 2/3 están más hacia la parte interna y solo 1/3 hacia la parte externa. Tiene una cara azul que es anterosuperior, que se va a formar la articulación temporomandibular. La cresta roma que separa las dos, dame un rojo. La cresta roma que también es articular. Y la posterior, dame un verde, que se continúa con el borde posterior o parotidio, miren. Entonces, ¿cuál es articular? La azul, que es la cara antero-superior, la cresta roma. Y aquí en la parte antero-interna del cuello del cóndilo, en cambio, tenemos rugosidades para las inserciones del pterigoideo externo. Miren, aquí está, sosténme aquí el maxilar inferior. Yo le pongo aquí al esfenoides y desde la cara externa de las apófisis pterigoides al cuello del cóndilo viene el músculo pterigoideo externo o lateral. Y de acá de la fosa pterigoidea, ahora sosténme aquí así, suavito porque ese está roto. Entonces, miren, viene desde la fosa pterigoidea, acá las rugosidades, el músculo pterigoideo interno o medial. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos con el palatino. El palatino es un hueso en forma de una L, ¿sí? Entonces tiene una porción vertical y una porción horizontal, como les hacía ayer con el cuaderno, ¿sí? Este es palatino del mismo lado. No, ahí está bien. Pero no tiene apófisis, bueno, pero ahí se une. Mire, el palatino del lado derecho y el del lado izquierdo.
¿Sí? ¿Qué tiene en la cara externa de la porción vertical? Tiene la porción sinusal, luego rugosidades para articularse con el maxilar superior. Era del otro lado. Miren cómo se articula ahí con el maxilar superior. Y luego tiene el canal que va a formar primero la parte lisa, que va a formar el fondo de la fosa pterigomaxilar y abajo el canal palatino posterior. Miren cómo la apófisis orbitaria, la cara externa, ayuda a formar la fosa pterigomaxilar y aquí está la escotadura que forma el agujero esfenopalatino. Y miren cómo la cara anterior, préstame un ratito, le voy a rayar y de ahí le voy. Miren, cara anterior, dame otro, un verde, dame. La cresta Roma y dame en azul y la cara externa. Miren, miren cómo la roja viene a ser la parte más posterior ¿de quién? Del piso de las órbitas. La cresta en verde ayuda a formar la fosa esfenomaxilar. Y la que está en azul ayuda a formar la fosa pterigomaxilar. Después tiene rugosidades para las apófisis pterigoides y esta es la apófisis piramidal. ¿Se acuerdan que tenía dos rugosas afuera, dos partes rugosas y una superficie? Esa se va a articular con las apófisis pterigoides. Aquí miren, aquí vendría ahí justo a ayudar a formar la fosa pterigoide. ¿Ya? Muy bien, vamos por la cara interna. ¿Qué tiene en la cara interna? Tiene la cresta turbinal superior, que es la base de la apófisis orbitaria, cresta turbinal inferior, superficie lisa para el meato medio, superficie lisa para el meato inferior. Y este relieve puntiagudo que es la apófisis maxilar, que le está cerrando ¿a quién? Al orificio del seno maxilar en su parte posterior. Miren cómo le cierra. Ahí. ¿Ya? ¿Listo? Ahora aprovechemos la porción horizontal ahorita que está articulado. Miren, la porción horizontal tiene una cara superior, que es la parte más posterior de las fosas nasales, y la cara inferior que ayuda a formar ¿qué? La bóveda palatina. El borde externo le une al borde inferior de la porción vertical y el borde interno, miren cómo es rugoso y se va a articular con el palatino del lado opuesto. ¿Ya? Ay. Y miren cómo forma atrás la espina nasal posterior. ¿Ya? Ahora aquí tiene tres carillas, pero la una se articula con el maxilar superior, la otra la mitad con el etmoides y la de atrás con el esfenoides. ¿Listo? ¿Qué más? La apófisis esfenoidal. Miren cómo se dirige la orbitaria, hacia arriba, hacia adelante y hacia afuera. Y miren la esfenoidal, hacia arriba, hacia atrás y hacia adentro. Y aquí con las apófisis pterigoides va a formar el conducto pterigopalatino. Muy bien. ¿Algo más? ¿Me olvido? ¿No? ¿Nada?